Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. O sea, yo no estoy acostumbrada a los directos, aunque trabaje también en programas que supuestamente son en directo, algunos son mentira. No os creáis nada de la tele. Y para los que decís que sí que habéis los documentales de la 2, pero no es cierto, tampoco pasa nada, no os lo perdonaré. Pero, bueno, yo lo que sí que os quería contar es, historias que podrían cambiar el mundo, porque a eso me dedico yo, a contar historias. Y, de hecho, cuento estas historias basándome sobre todo en algo que yo siempre le he dicho, soy muy visceral, todo me sale de aquí. Soy incapaz de memorizar los nombres científicos de los animales. Soy una bióloga que no tenía ni idea de cuál es el nombre de este camaleón. No lo sé, porque no me interesan tanto los nombres científicos ni los nombres comunes, que, como sabéis, cambian de un lugar a otro, sino que lo que me interesan son sus historias. Y realmente Richard Feynman decía que cuando realmente conoces a un animal es cuando conoces su historia, no cuando conoces los nombres que lo definen. Yo quería contaros, historias, sobre todo la mía personal, que es eso, es basándose siempre en el amor a los animales. ¿Vosotros sabéis que cuando estáis enamorados tenéis esas ganas que salen de aquí de contárselo a todo el mundo? Aunque sea un secreto que sabéis que no lo podéis contar. Hay como unas ganas, ¿no? No podéis evitar intentar compartirlo con todo el mundo. Es más, que si estáis enamorados de alguien, no podéis entender cómo los demás no pueden ver lo guapo o guapa que es la persona en la que tú te has fijado. A mí me ocurre eso con los camaleones. Yo amo a los camaleones. Ayer estuve en Málaga con camaleones y sigo enamoradísima de estos animales. Y no puedo entender si alguien de esta sala no puede caer rendidos a los pies de estos animales. Realmente cuando... Yo y la tecnología no somos muy amigos, ¿eh? Ahora sí. Realmente cuando digo que estoy súper enamorada, que me ilusiona lo que hago y la gente me dice, ostras, es que realmente disfrutas. Pues sí, voy con prisas siempre, voy siempre corriendo, tengo maletones inmensos y dentro podría llevar, pues ahora mismo llevo una cámara, un trípode, llevo una conexión en directo, llevo unos prismáticos, llevo botas de montaña, zapatos de tacón, faldas monas que me he vestido en el coche. Si realmente no hay amor detrás de todo lo que hago, no lo haría. Y a veces pienso que todavía esta niña, esta Evelyn de 5 años, sigue todavía dentro de mí y que es la que me mantiene así como con vida, porque si no sería complicado. Pero al mismo tiempo pienso que quizás en esta Evelyn de 5 años ya estaba la Evelyn que soy ahora. Esa Evelyn con ganas de hacer 1000 cosas. Aquí correteaba pues, en ropa interior por el bosque con un palo que encontraba pues, así metido entre medio de las braguitas y jugando a que cazaba dragones. Y a eso me dedicaba, porque yo, de hecho, de pequeña, una de las pasiones y de ese amor que tenía, ese amor aún no dirigido, ¿vale? Ese amor que aún necesitaba educarse y era poseer un animal, que es algo como muy instintivo, ¿no? Cuando los niños pequeños todos quieren tener un perrito en casa. Yo no era diferente, sino que yo también quería una mascota en casa. Quería un animal al que sacar a pasear. Entonces, mis padres, muy sabios ellos, no me lo permitieron nunca porque realmente tener una mascota ata muchísimo. Ahora lo sé y ahora tengo perro. En ese momento no me lo permitieron. Y como no tenía perro, pues buscaba a mi alrededor qué animalitos podían ser mascotas potenciales. Y eran estos. Pobrecillos. En mi afán y en mi obsesión por tener un animal que quería sacar a pasear, pues descubrí que las salamanquesas, pues depende de cómo, si eras bastante hábil, podías atraparlas con cierta facilidad. Algunas soltaban su colita y yo me entretenía, como muy hábiles salamanquesas saben, me entretenía solamente con la cola viendo cómo se seguía moviendo y el animal se me escapaba. Poco a poco fui perfeccionando mis técnicas. Es más, descubrí que si a estos animalitos los ponía en la nevera, en el frío, se movían menos. Entonces, en la nevera de mi casa siempre habían pequeños tuppers con bichos dentro. Mi madre aún ahora se encuentra alguna serpiente, alguna cosa. Pero no la he curado todavía de los espantos que le di de pequeña. Pero de esa forma podía tener una salamanquesa súper tranquila, iba al costurero de mi madre, cogía un hilo de coser y se lo ataba a la cintura. Esto se está viendo en todas partes y lo que estoy confesando a lo mejor es inconfesable. Situémonos, ¿no? Tenía 5 años. Bueno, cogía este hilo, le ataba a la cintura de la salamanquesa y ahora sí, fardaba de mascota. ¿Por qué? Porque así como los demás niños podían pasear un perrito, ese perrito caminaba por el suelo. Pero mi salamanquesa paseaba por las paredes y por el techo. Así que yo pues paseaba a mi mascota en 3 dimensiones, como me daba la gana. Así que molaba mucho más la mía, en el fondo. Claro,
no todas tenían un final feliz, la verdad. Algunas acababan un poquito mal, otras se me escapaban, pero fui aprendiendo. Lo que más me fascinaba precisamente era esa capacidad que tenían las salamanquesas de trepar por cualquier lugar que yo las retaba a que subieran. Ya fuera una pared así de piedra, con rugosidades, como un cristal, o eso, en el techo de la cocina, que era donde normalmente la sacaba a pasear porque estaba llena de esas pequeñas sarnas que siempre están correteando por la cocina. Así es como las alimentaba. No os creáis que las cuidaba bien y me entretenía saber cuál era su alimentación más adecuada. Bueno, la cuestión es que a mí me fascinaba eso. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que tendrá en los deditos esta salamanquesa para que realmente pueda subir por esa diversidad de superficies? Será como Spiderman y tendrá pues unos pequeños espículas aquí que le ayudará a escalar. O tendrá ventosas que le permiten subir por los cristales. Bueno, en ese momento yo no lo sabía. En la ciencia creo que tampoco, que no soy tan mayor. Pero lo que sí que se ha ido descubriendo con el tiempo es que el secreto de estos animales, esta capacidad que tienen de trepar por cualquier superficie, pues no eran ni ventosas, no eran tampoco pequeños ganchos, tampoco era ningún pegamento biológico porque no tienen estas glándulas en los deditos. Así que, por mucho que yo inspeccionaba estas patitas, pues no descubría el secreto. Eso a mí me fascinaba. Y es que la curiosidad de un niño, al final, sigue viva en los científicos adultos, porque esa curiosidad al final es el motor que mueve a hacernos preguntas y a intentar buscar respuestas. Supongo que había algo de científica dentro de esa pequeña salvaje de 5 años. Lo que se descubrió con el tiempo es que las salamanquesas realmente lo que tienen en los deditos son unos pliegues, muchísimos pliegues, miles, millones de pliegues, que les permiten incrementar la superficie de contacto con la superficie con la que están trepando, por donde están trepando. De ese modo, lo que hacen es crear unos enlaces a nivel molecular, muy débiles, pero crean tantos enlaces, tantas uniones, que al final es suficientemente fuerte para mantener el peso de la salamanquesa en estas posiciones tan acrobáticas y tan increíbles. Estas fuerzas se llaman las fuerzas de Van der Waals. Ya os digo, a mí los nombres me da un poco igual, me lo he aprendido de memoria y me lo sé, pero no es tan importante cómo se llaman estas fuerzas, sino que lo importante es que es gracias a estos enlaces que pueden no trepar, unirse, fusionarse. Porque en ese momento que la salamanquesa está en una pared, en un cristal, estas uniones hacen que formen parte de lo mismo, están unidas, son la misma cosa, la pared y la salamanquesa son un mismo todo. Hay una teoría, y digo teoría o hipótesis, porque nadie se ha entretenido a comprobarla, que dice que si nosotros nos damos millones de cabezazos contra una pared, también estableceremos esta gran cantidad de enlaces de Van der Waals y podremos traspasar las paredes. Sigue siendo una hipótesis porque nadie se ha dado millones de cabezazos contra una pared, así que si queréis ser los primeros en comprobar si eso es cierto o no, pues adelante. En cualquier caso, las salamanquesas tenían ese superpoder. Lo he descubierto de mayor y eso ha hecho que estos reptiles pues aún ganen muchísimo más mi simpatía. Y sé que las salamanquesas, pues sí que es verdad que no están en peligro de extinción, así que su historia, ¿no? El descubrir cómo se unen a la pared, pues contarla no la salvaría de la extinción, porque de momento están bien, excepto si mi abuela siguiera viva. Porque mi abuela les daba unos escobazos, que salamanquesa que veía, salamanquesa que se cargaba. Yo creo que no me dio tiempo de explicarle tantas historias como para convencerla que las maravillas de la física que aplica la salamanquesa son suficientes como para que se la mirara con unos ojitos más tiernos y no le diera escobazos. Aún así, sí que es verdad que la repulsión que nos causan los reptiles pues es bastante generalizada. Ayer estuve con camaleones, hoy he estado con unas serpientes. Normalmente nos causan mucha simpatía y necesitan que muchos hablemos en su nombre. Y hablo de reptiles en general, pero bueno, los camaleones quizá no nos causan tanto rechazo. Pero si conocemos sus maravillas, seguramente algunos que puedan tener supersticiones o mitos que los acusen de alguna fechoría, pues se lo pensarán más. Y es que las historias sirven para conocer mejor la biodiversidad y cambiar nuestra visión sobre ellas. Porque esa famosa frase de que cuando conoces ya no puedes hacer daño es verdad. Porque cuando conocemos, cuando sabemos algo, el saber es una gran responsabilidad. Porque una vez sabes que algo que estás haciendo está mal, si lo repites al menos tendrás mala conciencia.
pero lo sabrás. Y seguramente intentarás hacer las cosas de otra manera. Yo siempre soy de la visión de que creo que la gente no es mala, no hace las cosas mal aposta, sino que lo hacen por desconocimiento, por falta de información. Y de ahí la necesidad de la divulgación científica, porque traspasamos este conocimiento a todo el mundo, lo compartimos y hacemos que cambie esa visión. Una de las cosas que a mí me maravilla más de los camaleones es la lengua, pero ahí me extendería con miles de historias. Y yo creo que os podría contar historias tanto del pequeño insecto que está allí como del camaleón sobre miles de lenguas. De hecho, en el libro que escribí me fascinan tanto las lenguas por la cantidad de funciones que tienen que dediqué un capítulo entero solamente a hablar de lenguas, sobre todo la de las ranas, fluido no newtoniano, brutal. La cuestión... ¿Sí? Es que cuando explicas historias, generas varias cosas. Y es que, por un lado, consigues recordar. Mis hijos, cuando por la noche les explico un cuento y me piden un cuento inventado, son terribles, porque si al día siguiente me piden el mismo cuento, pobre de mí como me equivoque, porque lo recuerdan al dedillo. Así que las historias bien contadas son fáciles de recordar. Pero no solamente eso, sino que crean un vínculo. Esa Evelyn de 5 años... pues buscaba a salamanquesas, seguramente algunos de vosotros pues buscaba otros bichos, hacía prácticas confesables o no, pero todos hemos sido niños, así que creamos un vínculo con las buenas historias y después generamos un interés, porque si hablamos de salamanquesas podríamos hablar de los camaleones, pero os podría contar cosas sobre esta mantarraya que acabamos impactando en una inmersión y nos pegamos un susto las dos espectacular. Lo que buscan las buenas historias sobre todo es una transformación, es ahí, ese paso más, no solamente que nos quede como un cuento, sino que generemos un cambio de actitud. Las historias que vais a escuchar hoy, las historias que yo cuento en todos los medios que puedo, porque, bueno, en principio porque realmente me lo ponen muy fácil, pero también porque creo que para mí es una obligación utilizar cualquier medio para contar historias. Las historias que vais a escuchar esta tarde, yo creo que van a provocar en vosotros pues ese vínculo, ese interés, las vais a recordar y sobre todo os van a hacer cambiar un poco la percepción que tenéis de muchas cosas. Y dejadme que puntualice en algo, y es que las buenas historias realmente... ¿Salvar el mundo? Bueno, la sesión Tierra no pretende cambiar el mundo porque el mundo no necesita ser salvado. Realmente lo que necesitamos es ganar tiempo, tiempo de calidad y sobre todo ser conscientes que no estamos aquí solos, sino que compartimos el espacio con otros seres, con otras especies.